Aquí estamos nuevamente. Esto es Al Detalle. Pues sí, así es. Mire, usted hablaba de lo de Kenia y por qué desde una plataforma juvenil en Kenia los jóvenes se convocaron al Parlamento y convocaron al Parlamento porque allí estaba en discusión un proyecto de reforma que iba a disparar el costo de la vida, la existencia del ciudadano y de la ciudadana. En Kenia, los jóvenes, a pesar de los tiros, de las bombas, lograron penetrar al local que aloja el parlamento de esa nación. Hay muertos, hay heridos, y el presidente William Ruto se niega a firmar esa reforma que aumentaría, incrementaría los combustibles, la comida y otros rubros que son vitales para el ciudadano y la ciudadana vivir más o menos. Eso por allá en Kenia. Y si eso es en Kenia, que lo que ha ocurrido en las últimas horas no tenía precedente en los últimos 50 años de esa nación, aquí ya en el 1984 hubo pobladas, hubo muertes, hubo saqueo, muchas muertes, saqueo de establecimientos, hubo quema de vehículos y de negocios. Por ende, ahora que el presidente Abinader tiene un gran respaldo en el Congreso Nacional, alguien decía, un diputado del PLD durante más de 16 años, decía que es inexplicable que un solo partido pueda tener 145 diputados. Bueno, esa es la ley, ese es el juego de la democracia. El pueblo va y ejerce el derecho al voto y entonces le da la capacidad de ir a ocupar una curul en la Cámara de Diputados a un político de los que se presentan como candidato en uno de los partidos. Pero resulta que ese apoyo del soberano para que tenga mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría en el Senado, en los gobiernos locales, podría tornarse incluso en minoría, dependiendo de cómo se conduzca un proceso de reforma en República Dominicana. Un proceso de reforma que no sea equilibrada y que busque mejorar los niveles de ingresos de la población mediante la organización del gasto público y mediante la posibilidad de que el nivel de inversión del gobierno sea mayor, pues eso podría ser un poco lastimoso y traer consecuencias que nadie quiere. Por eso lo más sensato es que el presidente de la República y su equipo económico, al momento de decidirse por una reforma, que sea una reforma que no vaya a elevar los niveles de pobreza en el pueblo dominicano. Se habla de reforma integral en materia de esta reforma fiscal, pero en República Dominicana ya hay experiencia de lo del 84 y posterior al 84, cuando aquí desapareció la gasolina, el gasoil y hasta el gas de las estaciones de expendio, y cuando todo estaba por las nubes. Y ahora que estamos en el 2024, es lógico pensar
que la República Dominicana tiene que reestructurar los sectores productivos, elevar los niveles de producción, pero alguien dice, con toda la propiedad del mundo, que el mayor reto que tenemos como ciudadanos, que tienen las autoridades dominicanas, es lograr que en las aulas la enseñanza vaya de la mano con el aprendizaje, porque de lo contrario, en este país, hablar de reforma fiscal, lo que nos llevaría es a crear mayores problemas. ¿Usted sabe por qué? Leía unas estadísticas del sector industrial de la República Dominicana y resulta que aquí tenemos carencia en los niveles técnicos para hacer de la industria nacional una industria competitiva. Si no hay técnicos que muevan el proceso productivo y que hoy por hoy hay plazas que no las pueden llenar porque no tenemos el recurso humano preparado para emplearlo, entonces se hace más que necesario que a todos los niveles de la educación dominicana, pero pensando desde el gobierno, desde el ejecutivo, se piense cómo en las aulas, y parecería que el presidente de la República antes de las elecciones ya venía pensando en eso, con esto de los politécnicos, en donde se le enseña al estudiante, al joven, pero que también ahí tenga un proceso de aprendizaje para integrarse a la actividad productiva con formación, con capacidad para ser un ente productivo y ensanchar el aparato de desarrollo. Yo creo que hay reformas que el presidente de la República debe ordenar. Bueno, ya vimos al doctor Guido Gómez Mazara dando unas conferencias explicativas sobre la reforma fiscal. Vimos que maneja muy bien el tema y ya lo vimos en una conferencia ahí en Santo Domingo Norte, donde hablaba de qué es la reforma fiscal y cómo se implementará la reforma fiscal. Yo creo que el gobierno tiene que salir a los pueblos y hacer, por ejemplo, yo recuerdo a Orlandito Jorge Mera, que en paz descanse, que me invitó a un acto a la biblioteca, el Centro Cultural Pereyó, donde todos los sectores de la provincia Peravia y San José de Ocoa fueron a ver un master plan que él tenía para las montañas, las áreas protegidas, las dunas, todo un plan concebido. Eso fue una semana antes de ese horrible asesinato que sufrió. Y pudimos disfrutar de un plan bien elaborado que él iba a poner en marcha para proteger las dunas, la cuenca de los ríos, las montañas, las áreas protegidas. Yo creo que el presidente de la República debe mandar a sus economistas y a personas preparadas, como hemos visto al doctor Guido Gómez Mazara, a explicarle al pueblo el contenido de la reforma. Hablan de una reforma integral, que el pueblo sepa que es una reforma integral. Una reforma inclusiva, que el pueblo sepa que es una reforma inclusiva, porque hasta ahora todo el mundo sabe que las reformas fiscales en todos los países donde se han implementado han dejado olas de violencia, porque el pueblo no quiere que le pongan más impuestos, porque todas las reformas se hacen buscando dinero. No se hace una reforma para reducir la entrada de dinero al Poder Ejecutivo. Se hace una reforma para buscar más dinero porque falta para algún compromiso o para completar el presupuesto. Entonces, al pueblo hay que decirle, nosotros le vamos a quitar aquí, que a ustedes no los afecta, pero le vamos a poner a ustedes aquí que los beneficia. Se habla de una reducción del ITEVI. Bueno, una reducción del ITEVI, perfecto, hablan de un 15, hablan de un 13, hablan de un 14. Ok, nos van a reducir el ITEVI, pero ¿a qué otro rubro le van a poner entonces el ITEVI que no tenían? Entonces me van a rebajar 4 o 5, pero me van a poner 12 o 14. Hay que explicarle a qué se le va a poner, porque si usted le pone a los productos de consumo masivo, que están exentos de impuestos, el ITEVI, y lo generaliza al pobre que compra esos productos, que no compra los sofisticados que se paga impuestos, le va a perjudicar.
le va a perjudicar. Entonces hay que ir pueblo por pueblo a hacer foros de debate con el código. Quizás otro código le genere eso al presidente, que es el de la Constitución de la República. Eso puede ser también que él lo someta a diferentes. Yo recuerdo que una vez Leonel Fernández encabezó una reuniones en todo el país, Luis Manuel Bonetti coordinaba para la reforma constitucional del 2010. ¿Usted recuerda eso, verdad? Para el 2010. Bueno, pues entonces el presidente puede hacer eso, porque ya cuando se trata de la seguridad social, ya el país no está atento a eso. Son equipos económicos de las aseguradoras, de los intermediarios, de los fondos de pensiones y el gobierno, y las centrales de trabajadoras que el presidente sabe que las tiene ahí. Pero esta reforma fiscal yo creo que debe de implementarse un mecanismo de que el pueblo la conozca, para que no pase ya hoy legisladores del PLD hoy diciendo que le están dando un palo acechado al país con el Código Penal. Para que no pase eso y aparezcan legisladores desfasados, que parece que no conocen el código viejo y lo que se quiere hacer con el código nuevo, y hablan de un código que está dando vuelta en el Congreso desde hace más de 20 años, y ellos tienen más de 20 años. Me sorprendió los diputados del PLD, porque los de la Fuerza del Pueblo y otros diputados están de acuerdo con que ese código penal haya sido introducido ayer en el Senado y aprobado en primera lectura y mandado a comisión. Y ojalá que la comisión no duerma con ese código, porque lo conocen. El código va a ser las 3 causales. Ya eso va a generar una ola de protesta de los que quieren que se incluya. Pero se habla de hacer una ley aparte para las 3 causales. Pero ese código penal hay que aprobarlo, porque después que se aprobó el código procesal que estamos teniendo, señores, las cárceles están llenas, y cuando se modificó el código procesal penal fue justamente porque había muchos presos, y ahora es que hay presos, y había mucha delincuencia y ahora hay más delincuencia. Entonces eso, para que no genere esas olas de incomprensión de algunos legisladores, bueno, pues vamos a someter a que el país conozca qué vamos a hacer con la reforma fiscal. Y es un pedido que le hacemos desde al detalle, señor presidente. Ya vimos a Guido Gómez Mazara, reitero, dando una conferencia o 2 conferencias explicativas sobre la reforma fiscal. Pues masifique ese ejercicio y dígale al pueblo qué es lo que usted quiere. Y ahí están sus legisladores, yo siempre se lo he dicho. O se va al pueblo y busca el consenso, o lo hace con la mayoría. Y aquí está Abigail, un comunista de aquellos años, que sabe que hay un líder que decía, dando duro en el escritorio, en una asamblea donde no le aprobaron una propuesta, y dio duro y dijo, la razón y yo somos la mayoría. Usted puede hacerlo, presidente. Mire, usted habla de reforma, de que se consulten gente. Hay expertos en economía que creen que el presidente, con el apoyo que tiene congresual, no necesita consultar a nadie para las reformas, que él debe elaborar sus proyectos y que sus legisladores lo aprueben. En definitiva, lo que sí yo sé es que hay que organizar y reducir el gasto público y poner al país en capacidad de solventar sus compromisos, sus deudas, tanto externa como interna, y no sacrificar a los que menos pueden. Hay sectores que lo reciben todo y no dan nada. Aquí hay gente que, bajo el subterfugio de que en un momento eran sindicalistas del transporte, reciben millones de pesos en asignación de combustible que lo venden al sector privado y que no se traduce en una reducción de los precios del pasaje. Sindicalistas que ahora son empresarios del transporte, que lo que viven amenazando con aumentar la ruta. No se ha aprobado ni se conoce ningún proyecto de reforma fiscal en ningún sentido, y en estos días ya se hablaba de un incremento del precio del pasaje. Aquí hay gente que aumenta los precios de los alimentos,
de los precios de los medicamentos y no hay una autoridad que le ponga freno, porque el producto farmacéutico que usted compraba hace 60 días, hoy no tiene el mismo precio. Hay alimentos que usted hace 60 días lo compraba y sin que se haya registrado se gana mucho dinero una situación en la intermediación, mucho dinero de dificultad económica, ya no tienen el mismo precio. Y usted va entre un supermercado y otro y hay precio en el mismo producto. Usted va de un colmado de un barrio a otro y hay diferencia de precio en un mismo producto. ¿Por qué? Porque aquí todo el mundo hace lo que le da la gana, con el agravante de que la falta de personal con capacidad técnica tiene a organismos como Medio Ambiente, como el Ministerio de Salud Pública sin inspectores, Medio Ambiente sin inspectores calificados. Hay otros organismos como Industria y Comercio para la cuestión de los combustibles. Aquí usted paga un precio, diga, por una gasolina premium y es peor que la regular que usted paga. Pero Industria y Comercio no tiene técnicos calificados para chequear el tipo de combustible que le están suministrando a un precio a un ciudadano, a una ciudadana, pero tampoco tiene Industria y Comercio inspectores para ir a chequear la calidad de los productos que se venden en este país. Y si seguimos por ahí, hay muchísimos organismos que lo que tienen es mucha gente masificado, pero no tienen ese valor para ir a apreciar con ojo de buen técnico lo que se le está vendiendo al pueblo dominicano. Entonces, de verdad que esto de reforma, yo no sé hacia dónde nos llevará. Ahora, lo que sí debe crearse, generarse, es un Estado que permita que el dominicano y la dominicana esté mejor con los precios que paga por el producto que adquiere en un establecimiento. El problema, bien, yo lo decía ayer, le molesta a algunas personas, de acuerdo a llamadas que recibí, de que yo hable de que la intervención comercial en la República Dominicana, la intermediación se ha puesto demasiado cara. El comerciante dominicano está tratando de ganarle al producto como si el cliente lo fuera a comprar una primera vez. Los supermercados tienen un margen por encima, multiplicado varias veces por el promedio que debieran tener como margen. Yo creo que aquí un día, hablando con el Consejo Nacional de Hombres de Empresa, con la Asociación de Empresarios de Herrera... Ya no es Consejo Nacional de Hombres de Empresa, sí, es claro, el Consejo de la Empresa Privada. Bueno, esa misma cuestión. El Consejo de la Empresa Privada, los empresarios de Herrera, las federaciones de comerciantes, detallistas, sentarse en una mesa con el presidente o con quien el presidente designe, no con el ministro de Industria y Comercio que tiene ahora el presidente. Yo espero que el próximo 16 de agosto ya Hito vaya volando a Santiago. Él sabe por qué yo digo que va a ir volando a Santiago, porque ya parece que no le gustan mucho las carreteras, pero yo espero que vaya volando a Santiago y a partir del 16 de agosto haya un ministro de Industria y Comercio que pueda consensuar, hablar y sentarse para que aquí se bajen los márgenes de beneficio que se están obteniendo en la comercialización. Señores, uno va de un supermercado a otro y un precio de un producto varía muchas veces entre un 10 y un 15 y un 20%, cuando el supermercado debiera estar trabajando por un 10%, un margen altísimo por un supermercado. Y aquí se está trabajando con un 80 y hasta un 150%, pero aquí se le reducen hasta las hojas de papel, a los papeles de baño, que vienen aquí. Usted tiene un papel de una marca famosa, que usted lo consigue en los supermercados de los Estados Unidos, en la bodega de los Estados Unidos, y ese mismo papel de esa empresa, que lo traen a República importado, a República Dominicana importado, tiene menos papel que el que venden allá en Estados Unidos, porque empresarios dominicanos le piden
para bajar el costo de compra, pero no para bajar el costo de venta, porque aquí la economía para vender está dolarizada hace tiempo. Dolarizada hace tiempo está la economía. Y le piden que le pongan menos papel al rollo para traerlo para acá. Aquí se trae mercancía que empresas de los Estados Unidos, enlatadas, tienen ya fecha y tienen que sacarlas de su stock de productos porque se van a vencer en unos meses y le cambian la fecha y la mandan para la República Dominicana. Todas esas cosas están pasando en este país. Entonces aquí hay que llegar a un proceso de reformas de verdad que abarque todo el sistema de comercio, de recaudación, de evasión, de exenciones, para que entonces tengamos, y también del gasto público, porque lo que publica Juan Ariel ayer del gasto público es inaceptable. En un momento se está hablando de reforma, es inaceptable lo que están gastando la institución, que la institución que tiene que reglamentar la empleomanía pública sea la que haya alterado más su nómina, que es un organismo técnico que no necesita masificar la nómina. Eso es una vergüenza nacional. Ese señor debe ser destituido, señor presidente. No importa que fuera para la política, para que usted se reeligiera. Es que eso es que el Ministerio de Administración Pública altere su nómina de la manera que la ha alterado en los últimos meses. Eso es una vergüenza nacional. ¿Cómo usted sale a decirle al pobre que se necesitan más impuestos? No. Aquí hay cosas que hay que reglamentar. Y el gasto del sector público tiene que reducirse. Tiene que reducir esos gastos en rifas, esos gastos excesivos de una serie de actividades que se hacen. Esos pagos a los artistas. ¿Por qué hay que pagarle a un artista para que vaya a dar fiesta a los barrios si a ellos lo viven contratando? ¿Por qué el gobierno tiene que tener esa mafia que tiene un grupo de gente del gobierno con grupos de directores o de empresarios que tienen orquesta? ¿Por qué hay que hacer eso? ¿Por qué el gobierno tiene que mandar una orquesta a cualquier pueblo de este país, a unas patronales? ¿Por qué el gobierno tiene que hacerlo? No, hombre, vamos a dejar esos gastos, señores, que es mejor arriba con presión. Y no abajo con depresión.